Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de hoy en la clase de Historia de Bolivia. Bien, una breve recapitulación de lo que veíamos ayer, ¿no? El día de ayer hicimos una introducción general de todo el transcurrir de específicamente la parte geográfica, ¿no? La transformación geográfica territorial de nuestro país desde los inicios, vale decir, desde la época precolonial, colonial, republicana y contemporánea.
¿no? Y ahora ya, después de haber visto esa parte geográfica, esa transformación y ese transcurrir geográfico, entonces es ahora que vamos a pasar a ver la siguiente parte de nuestro desarrollo. Sin embargo, antes de poder concluir con este espacio o iniciar en todo caso con este espacio, vamos a realizar lo que se mencionó ayer, ¿no? Que viene a ser la modalidad de evaluación que tendríamos que tener. Entonces, permítanme habilitar el aspecto de la votación. Y vamos a hacer de manera, ahorita no me permite el Zoom, habilitar esta barra de, a ver, aquí voy a intentar. Bueno, no está habilitado para las votaciones, pero lo vamos a hacer vía chat. ¿Está bien? Entonces, en este momento, ustedes escribirán de la siguiente manera. Voy a dar el ejemplo. ¿Sí? Si es que ustedes están de acuerdo con dar 2 evaluaciones, escriben así. Y si no, y si es lo contrario, entonces ponen solo una, ¿ya? Para identificar. Entonces, de estas dos formas, cada uno de ustedes puede participar. Estamos iniciando nuestra clase con 17 participantes y ayer estábamos 24. Sin embargo, les había pedido que podamos ingresar de forma puntual, ¿no? Hemos tenido algunos minutos de tolerancia. Entonces, en un momento más, voy a habilitar el chat y por favor vean el ejemplo que di. Si usted está de acuerdo o quisiera que las evaluaciones de nuestro desarrollo pueda darse en 2 momentos, escribe 2 evaluaciones. Y solo uno, así, solo una, refiriéndose a solo una evaluación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a realizar esto y voy a habilitar el chat. Vamos a tener 10 segundos para realizar esta participación. ¿Sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 0. Listo. Ya tenemos aquí los resultados y bueno, ahí ustedes podrán apreciar y está establecido bajo el acuerdo también de ustedes, porque son ustedes quienes van a dar la evaluación, mi persona solo las prepara. Entonces vamos a realizar nuestra evaluación en 2 momentos. ¿Sí? El primer momento va a llevarse a cabo el día de mañana, miércoles, ¿sí? Entonces ahí yo les escribo también, miércoles 29 de septiembre, evaluación. Evaluación. Primera evaluación. Ya. Listo. Ahí está, miércoles 29 de septiembre, primera evaluación. Y bueno, yo creo que fui clara al decir ayer de que se va a referir o va a tener que ver con el principal, primer subtítulo y el segundo principal. Dijimos que todo el contenido está dividido en cuatro
Está subdividido en 4 espacios, como les mencioné ayer, y estaríamos dando nuestra primera evaluación de los 2 primeros, del 1 y del 2. Los que han leído el material y han revisado el material, pues ya comprenderán a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Alguna consulta, pregunta sobre esta parte que acabo de mencionar? Ninguna, creo que ha quedado todo claro. ¿Sí? Entonces mañana tendremos nuestra primera evaluación. ¿Sí? ¿De qué vamos a realizar? De las 2 primeras partes de nuestro texto guía. ¿Sí? Listo. Bien, de esta manera vamos a abordar lo que corresponde ahora. Tuvimos ayer un pantallazo del aspecto geográfico, la transformación geográfica territorial de nuestro país. Y ahora vamos a pasar netamente y específicamente al aspecto histórico, ¿no? A lo que viene a ser nuestro desarrollo específico de este módulo. Sin embargo, habíamos también aclarado ayer que la geografía con la historia, en este caso específicamente hablando de la historia de Bolivia, no están separadas, sino que se encuentran muy relacionadas. Y al relacionarlas, nosotros llegamos a comprender nuestro avance de la mejor forma posible. Muy bien, permítame compartir alguna acotación, pregunta. Pueden sírvanse a levantar la mano en algún momento que quisieran participar, ¿está bien? Listo. Listo, ya tengo la lista de participantes a mi lado derecho, así que cualquier pregunta, consulta que quieran hacer mientras se va desarrollando el avance de lo que tenemos preparado para hoy, por favor levantan la mano, ¿sí? Y yo voy a estar atenta. Bien. Pasamos entonces a nuestro desarrollo. A ver, un momentito, permítanme. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos este detalle. Época colonial, que vendría a ser la primera subdivisión bajo la cual se ha destinado esta parte de nuestro desarrollo. La época precolonial habíamos visto a largos rasgos ayer juntamente con el aspecto geográfico y habíamos mencionado a las culturas precolombinas como ser la cultura tihuanacota, la cultura inca, incluso otras culturas como los mayas, perdón, los aztecas, los aymaras y los quechuas, ¿no? Que fueron culturas que estuvieron y fueron parte también predominante de estas otras culturas que habían logrado dominar un extenso territorio y a su vez territorios que actualmente pertenecerían a a lo que hoy conocemos como Bolivia. Bien, dentro de la época colonial ustedes ven ahí algunas imágenes, no se tienen imágenes muy concisas de aquel entonces, pero podemos apreciar de que tenemos allí una figura colonial propia de la estructura de las ciudades que fueron establecidas por los españoles al momento de establecer las ciudades en territorios que después serían conocidos como Bolivia. Permítame un minuto, por favor. Un momentito. ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver. Enseguida reiniciamos. Hay una situación acá en mi ordenador. Permítanme un ratito.
Listo. Ahora sí, continuamos. Bien, ahí tenemos unos años que había puesto, 1809 a 1825. Yo creo que 1825 ya se nos es familiar para cada uno de nosotros, ¿no? En algún momento yo mencionaba y decía a quienes también tuve la oportunidad de dar la clase, debe ser una fecha que debemos de recordar básicamente, pero muy básicamente como buenos ciudadanos bolivianos, la fecha de la independencia de Bolivia, una entre tantas fechas muy conmemorativas e importantes también, ¿no? Entonces, si hacemos una especie de números y hacemos allí cuentas de el tiempo transcurrido de 1809 a 1825, vamos a poder entender que habría transcurrido o hay una diferencia de 15 años aproximadamente de 1809 a 1825, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mencionamos este aspecto de la época colonial, vamos a decir que sería el tiempo en el que se fue gestando la independencia de Bolivia. ¿Por qué tenemos también aquí la imagen del Cerro Rico de Potosí? Vamos a ver que durante la época precolonial, lo que movió a muchos, o vamos a decir a todas las fuerzas españolas, en su mayoría fueron las riquezas del Cerro Rico de Potosí. Yo creo que la colonización no hubiera sido, la época colonial no hubiera sido tan predominante o tan peleada si es que el Cerro Rico de Potosí no hubiera intervenido con sus minerales. Como descubrieron esta gran riqueza, pues con mayor interés las fuerzas españolas decidieron dominar y tener para sí estos territorios y también con ellas sus riquezas, ¿no? Sus recursos. Entonces, marcan mucho, va a marcar un momento predominante la existencia, la explotación de este mineral en el Cerro Rico de Potosí, como fue la plata, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que de 1809 hasta el día o hasta el año en que se estableció, se independizó Bolivia, se dieron una serie de batallas, muertes y, vamos a decir, innumerables muertes por la independencia de un nuevo Estado, ¿no? Y la liberación de la opresión española, vamos a mencionar, ¿sí? Vámonos a continuar, ¿sí? Antes de poder continuar, vamos a aclarar de que para llegar a la independencia de Bolivia, nosotros actualmente, incluso en las fechas festivas de la independencia de Bolivia, siempre destacamos personajes como Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, en el mayor de las situaciones, casos, y vemos que estos personajes pareciera que marcan este momento, pero eso fue poco antes de 1825. Entonces vemos que el transcurrir, la gestación de la independencia ya se venía dando desde o se empezó a dar ya indirectamente desde 1809 y desde allí empieza a correr la cuenta regresiva para lograr la independencia de Bolivia. Así que vamos a decir que en un primer momento empezó como un aspecto netamente local para pasar a ser un de impacto continental, ¿no? Vamos entonces a continuar. ¿Qué pasó en 1809? 1809. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, ¿no? En ese tiempo, Bolivia fue conocido como el Alto Perú, ¿sí? Aquí tenemos, ahí está, Alto Perú entre paréntesis. Esta región, el Alto Perú, era una región autónoma. Quiere decir que tenía la potestad de poder realizar ciertas decisiones de acuerdo a su administración, poder tener la potestad de tomar ciertas decisiones de forma autónoma, es decir, con autoridades propias del lugar. Sin embargo, recordemos de que a pesar de ser una región autónoma, llegó a ser dependiente del Virreinato del Perú.
Eso no lo olvidemos, por favor, porque más adelante vamos a ver que sucedió algo referente a la dependencia. A pesar de ser una región autónoma, dependía, o vamos a decir, era tomado en cuenta como parte del virreinato del Perú. Aquí tenemos el mapa, la audiencia de Charcas, y bueno, el gobierno del Alto Perú estaba a cargo de la audiencia de Charcas. Quizás en este momento nos perdemos un poco y necesitamos aclarar este detalle, ¿sí? Bolivia se divide en la actualidad en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en municipios, los municipios en cantones o localidades, vamos a decir así, y la más microdivisión vendría a ser las localidades, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de departamentos, provincias, municipios, localidades, cantones. Entonces, dentro del aspecto administrativo colonial, vamos a decir que el virreinato estaba conformado por audiencias y las audiencias por capitanías y las capitanías por gobernaciones, ¿ya? Sin embargo, nada más una aclaración para que podamos entender esto, ¿no? Entonces yo creo que ya con esta aclaración entendemos que de pasar a estar o pertenecer a una macro subdivisión, pues en cuanto al gobierno local estaba a cargo de la audiencia de Charcas, ¿ya? Entonces ahí, para que no se genere confusión. Audiencia de Charcas era aquella que gobernaba el Alto Perú, ¿sí? Y bueno, y yo quisiera que aprecien bien las imágenes porque vamos a pasar a la siguiente. Este punto que vamos a ver ahora tiene que ver con el aspecto social. ¿Cómo se pintaba el contexto social en aquel entonces? Y vamos a ver que va a influir también en lo que posteriormente va a pasar previa a la independencia de Bolivia, incluso en las luchas previas a la independencia de Bolivia. Tenemos por un lado autoridades eclesiásticas, autoridades de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había decidido participar en las diferentes expediciones que fueron enviadas a América, es decir, desde Europa, que también fue la cuna de la Iglesia Católica. Recordemos que allí se encuentra el Vaticano y se puede decir la sede de la Iglesia Católica a nivel mundial. ¿Por qué la Iglesia Católica intervino en estos asuntos políticos territoriales? Vamos a hacer una retrospección a lo que sucedió en Europa durante la Edad Media. Recordemos que durante la Edad Media, en Europa, la Iglesia Católica llegó a tener la mayor de las influencias. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica alcanzó su mejor momento de control a nivel continental, al punto de que la sociedad durante la Edad Media tenía como principal pensamiento la fe y la salvación. Después de allí surgen, por diferentes razones, no es el tema, pero debo aclarar, surge lo que viene a ser, y yo sé que ustedes quizás recuerdan en su formación secundaria, es la Santa Inquisición, donde se realizaban torturas, hubo una serie de torturas para los que eran considerados herejes. ¿Por qué hizo eso la Iglesia Católica? Pues hizo la Iglesia Católica esto con la finalidad de mantenerse en ese poder, ¿no? Y bueno, cayeron en errores humanos como vender el perdón y la salvación. Empezaron a comercializar la parte religiosa, la parte espiritual. Entonces, eso en vez de fortalecerlos, los debilitó. Y de esa manera, la gente empieza a perder credibilidad en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica pierde poder. Entonces, ya pasando a la edad moderna, la edad justamente a la época en la que Europa empieza a realizar conquistas a otras partes de América, la Iglesia Católica busca recuperar ese poder. ¿Y cómo lo hace? Aliándose a las fuerzas políticas, a personalidades políticas que ahora estaban surgiendo
a la cabeza de las monarquías más poderosas. Entonces la Iglesia Católica dice, nosotros también tenemos que ser parte de esas expediciones, tenemos que formar parte. Por eso es que quizás ustedes, y si ustedes ahorita investigan y buscan o recuerdan, ustedes van a buscar Fundación de la Paz, Fundación de varias ciudades, y van a siempre ver en una imagen presencia de la militancia española, pero también la presencia de una autoridad eclesiástica, porque ellos también querían establecer el poder con estas alianzas políticas que habían realizado. Entonces, cuando los españoles llegaron a estas regiones de América a conquistarlas, dominarlas y extraer sus recursos, también la Iglesia Católica estuvo presente, ¿no? Incluso muchos de ellos se mantenían ignorantes a la situación de la población. ¿A qué se refiere esto? Según el trasfondo eclesiástico, ellos debieran preocuparse por la calidad de vida que llevaban estas personas y buscar hacer de ellos un poco mejor. Pero la Iglesia Católica olvidó esa finalidad y empezó a ejercer poder sobre la población, al punto, dice, que se sintieron superiores a los indígenas, ¿no? Incluso los propios eclesiásticos fueron los primeros en decir que los indígenas eran seres sin alma, que no piensan, que no razonan y que no tendrían la potestad de ejercer ciertas habilidades como cualquier ser humano. Entonces, pero vamos a recordar también que hubo un grupo de eclesiásticos que sí se preocuparon por el bienestar, porque también eran seres humanos igual que ellos, claro que con una diferente origen racial. Y estos fueron los jesuitas, también ustedes recordarán, los jesuitas sí hicieron una labor realmente cristiana por los indígenas con los que se habían logrado encontrar en estas regiones de América, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué tenemos aquí a una imagen con ciertas autoridades políticas? Les decía que el gobierno del Virreinato del Perú, o básicamente del Alto Perú, o de la Real Audiencia de Charcas, estaba a cargo de esta institución o de este medio de división geográfica, porque la Real Audiencia de Charcas, también conocida como el Alto Perú, en cuanto a su administración política, estaba organizada políticamente por un presidente y 5 oidores. El presidente, que se encargaba de administrar todo el Alto Perú, toda la región del Alto Perú, y vale decir que la Real Audiencia de Charcas tenía, voy a utilizar aquí el marcador, estaba conformada por el presidente, vamos a suponer que este era el presidente, y por oidores, que eran las segundas autoridades principales de la Real Audiencia de Charcas. ¿Y quiénes eran estos oidores? ¿Y cuántos eran? ¿Y quiénes eran? Pues vendrían a ser 5, ¿no? 5 oidores. 1, 2, 3, y aquí vamos a poner 4, aquí vamos a poner un hito más. Entonces, aquí podemos mencionar y decir oidor 1, oidor 2, oidor 3, oidor 4 y 5, ¿sí? El presidente estaba a cargo de toda la administración política, era la principal autoridad de la Audiencia de Charcas. Y los oidores eran los representantes de las diferentes provincias de las cuales eran parte, o intendencias. En este caso vamos a decir que la Real Audiencia de Charcas estuvo subdividida en intendencias. ¿Y cuántas fueron estas? 5 intendencias, ¿ya? Por eso es que tenían 5 oidores, porque habían 5 intendencias, un representante por cada intendencia. Esas intendencias vienen a ser Santa Cruz, La Paz, Potosí. Van a ser estas intendencias las futuras provincias con las que Bolivia va a nacer a la vida independiente. No sé si me dejó entender,
Si me dejo entender, pues ahí, por favor, puedan poner sus reacciones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la otra imagen que les traigo acá? El presidente y los oidores de la Real Audiencia de Charcas debieran también velar por la buena, o vamos a decir así, por la calidad de vida de quienes vivían en esta región conocida como el Alto Perú o la Real Audiencia de Charcas. Pero estaban también aliados con la Iglesia Católica, recordemos que esa alianza había empezado en España, y no tomaban en cuenta la calidad de vida que se tenía. Quizás no a los indígenas, pero sí mínimamente a los criollos. Los criollos fueron a quienes se consideraba criollos, aquellos que tenían mamá y papá español, pero eran considerados criollos por nacer en América. Y estos empezaron a no ser tomados en cuenta, ni siquiera por estas autoridades. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta de que estos criollos que están siendo dejados de lado por las autoridades españolas, más adelante van a ser por ese resentimiento que se empezó a generar, van a ser los que van a apoyar a los indígenas en las diferentes revueltas o levantamientos rebeldes en contra de los españoles. ¿Sí? Entonces, este aspecto social debemos de recordarlo muy bien porque va a influir en lo que va a pasar más adelante, más que todo en los levantamientos indígenas, que no pudieron, los indígenas no hubieran logrado esto sin la ayuda de criollos y mestizos, ¿sí? ¿Y por qué estos criollos y mestizos se animaron a cooperar con los levantamientos indígenas? Porque estaban resentidos con su propia gente, porque no los tomaban en cuenta, ¿sí? Había ahí cierto tipo de discriminaciones, ¿sí? Entonces dice, no era raro que estos oidores se hiciesen que la población se inclinase ante ellos, ¿no? Era tanta la situación de discriminación y atropello que estos oidores, las supuestas bueno, eran las principales autoridades de las intendencias, pero que también debieran preocuparse por la población, estos oidores hacían que los indígenas de forma obligatoria se inclinen ante los religiosos que estaban en este lugar, ¿no? Sin tomar en cuenta la humanidad de ellos. Vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a quitar esto y pasamos a la siguiente parte. Ahí está. Por eso les decía anteriormente, atiendan bien, consideren esto que estamos viendo acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó el año 1776? Ahí tenemos de manera gráfica y de manera teórica también, ¿sí? ¿Qué hizo España? España había decidido reorganizar sus territorios porque quizás había encontrado una falencia en cuanto al dominio de estos. Entonces, vio por conveniente hacer que el virreinato del Río de la Plata se aleje, en otras palabras, que el Alto Perú deje de ser parte del virreinato del Perú y sea parte del virreinato de la Plata. Aquí nosotros vemos que todavía es parte del virreinato del Perú. Recordemos esto que decíamos hace un momento. A pesar de ser una región autónoma, era parte del virreinato del Perú, dependía del virreinato del Perú e incluso el gobierno estaba a cargo de la Real Audiencia de Charcas. Pero bajo una orden de reorganización, se determina de que el Alto Perú pase a manos del virreinato del Río de la Plata. Esto en ningún momento fue consultado por autoridades españolas hacia el virreinato del Perú. En ningún momento se dijo, saben, vamos a hacer esta organización. No, se hizo, ahí bien clarito dice, en contra de los deseos del virreinato del Perú. Sin duda alguna, esto va a generar grandes consecuencias, más que todo en el virreinato del Perú. Recordemos de que una de las riquezas mayormente explotadas y la que mantuvo económicamente en muchos años a Europa fue el Cerro Rico de Potosí. Entonces, esta región era la región más codiciada, más cuidada por la corona española. Así que
Este tipo es un comentario personal, creo personalmente, ya teniendo esta información histórica, creo que España habría realizado esta reorganización sin consultar a ninguno de los virreinatos, porque también fue una sorpresa para el Virreinato de La Plata, con la finalidad de proteger este centro de explotación mineral tan importante para estos tiempos, ¿no? Entonces aquí tenemos el dato de que habrían perdido valiosos recursos naturales, incluso el dinero que venía de esta región del Alto Perú, ¿sí? Esto va a hacer que se generen contiendas, asperezas entre ambos virreinatos, porque el virreinato del Perú empieza a considerar de que el Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, movió algunas influencias para que el Alto Perú sea parte de este virreinato y no así del Perú. Y bueno, la respuesta del virreinato de la Plata también tuvo ahí una relevancia. Entonces ahí se generan asperezas o diferencias entre estos dos virreinatos. ¿Por qué? Por la pertenencia del Alto Perú o de la Real Audiencia de Charcas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a decir, a manera de comentario, que España habría tomado no una decisión tan acertada, porque las asperezas, las diferencias que ya habían empezado a surgir al virreinato del Perú con el virreinato de La Plata, no iba a ser conveniente para España. No habían dificultades entre estos virreinatos, pero frente a esta determinación empezaron a haber conflictos entre estos dos virreinatos, cosa que no le convenía o quizás no se percató España al momento de realizar esta determinación de reorganización, ¿sí? Entonces, es esta situación, miren, mientras los virreyes empezaron a conflictuarse, movimientos independistas empezaron a darse cuenta de esa debilidad de la organización política española, ¿no? Que si bien los indígenas estaban siendo, como aquí hemos visto, humillados, pisoteados, maltratados por propias autoridades, ¿no? Estos también estaban percatándose de esa debilidad que había generado esta división, esta reorganización. Y ahora habría como que se estaba abriendo aquella puertita para poder ingresar a esta lucha por la independencia. ¿Qué sucedió más adelante? Mientras todo esto transcurría en América, ¿no? La división, la reorganización de España y toda esta situación, pues en España vamos a transportarnos ahora hasta Europa, vamos a ir hasta allá, y en Europa se estaban realizando situaciones políticas sociales muy determinantes también, ¿no? Y ahí tenemos, miren, si esto estaba pasando en 1776 y ya desde allí empezaron a tener ciertos conflictos el virreinato del Perú con el virreinato de La Plata, pues ya para 1807 en Europa, dijimos que estamos allá en este momento, en ese contexto, Napoleón interviene. Napoleón realiza, organiza y ejecuta una invasión a España. ¿Bajo qué objetivo? El objetivo era aumentar el poder de su imperio. Entonces, España ya distrajo su atención, es decir, descuidó su atención en América y empezó a centrarse cómo protegerse de la invasión napoleónica. Esto, dice, como lo aclara aquí, creó un enorme vacío de poder y control en América del Sur. Y bueno, esa puertita que se había abierto con esta reorganización de España hacia procesos independistas, ya se estaba abriendo un poco más. Los indígenas, criollos y mestizos que decidieron apoyar a los levantamientos independistas, ahora ya tenían un paso mayor
a lograr su cometido. ¿Por qué? Porque en España la corona española se encontraba debilitada o distraída en cuidar sus espaldas allá en su continente. Por eso es que esta situación, ¿no?, hace que se permita, se llegue a un momento ya más estable para los movimientos independistas y así estos no solamente observen esta situación, sino esto permite el comienzo de la lucha por la independencia. ¿Independencia de qué o de quién? Del poder español frente al nacimiento de un nuevo país, de una nueva república, Bolivia, ¿no? Bien, frente a esta debilidad del poder español, surge la primera ola de levantamientos nacionalistas en Bolivia. Vamos a decir que empieza a surgir en América, si había una debilidad del poder español, vamos a decirles a ellos que estos, para contrarrestar esta debilidad, crearon juntas. Pero por otro lado estaban los nacionalistas. ¿Quiénes eran los nacionalistas? Quienes estaban ya empezando su lucha por la independencia. Entonces, allí surgen los levantamientos nacionalistas, 1809, ¿no? Poco tiempo después, 2 años después de la invasión napoleónica a España. 2 años después, surgen los levantamientos nacionalistas, ¿no? Y se forman las juntas de gobierno. 2 juntas de gobierno se establecen para poder sobrellevar esta situación. La corona, no la corona española, sino autoridades españolas allá en América estaban también buscando sobrellevar esta situación, salvaguardar esta situación, ¿sí? Y lo hicieron para salvaguardar la situación en América, como también subsanar aquella debilidad que estaba teniendo España por esos acontecimientos allá en Europa, ¿no? Pero fue una oportunidad realmente ideal para que los nacionalistas entren y recobren fuerza para lograr aquel objetivo que tenían, la independencia o la liberación de este poder opresor. ¿Cuál sería el poder opresor? Los españoles, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que pasó? Ahí vamos a adentrarnos más todavía a la parte histórica. Tenemos ahí a un personaje, Ramón García León de Pizarro. Resulta que la Junta de Charcas fue creada por la destitución del presidente. Recordemos que la Real Audiencia de Charcas estaba conformada por un presidente y 5 oidores. Pero este presidente, juntamente con lo que estaba pasando en España, se había debilitado también. Entonces, tenemos ahí a Ramón García de León Pizarro, que también habría sido uno de los que han sido afectados por esta debilidad española. Así que se da una situación muy particular, ¿no? Los oidores españoles, quienes, estos oidores de la audiencia de Charcas, que estaban aquí juntamente con el presidente, tuvieron una sospecha de que este presidente de la Real Audiencia de Charcas, frente a esta emergencia o esta crisis social, política o de poder, pueda anexarse a Portugal. ¿Y quién era Portugal? Era aquella monarquía que estaba peleándose el poder con quien. Ayer yo les había explicado qué monarquías se direccionaron a América Central y América del Sur. ¿Alguien recuerda esto? América del Norte fueron las de Inglaterra y Francia. Ya. ¿Y América Central y América del Sur? Era España y Portugal. Muy bien, ahí está, ¿no? Por eso era importante lo que les decía ayer. España y Portugal, España sí había recobrado gracias a sus autoridades, ahí tenemos a Carlos, a una dinastía de Carlos que habían, ¿no? Uno al otro generaban habían dejado grandes herencias a sus hijos en cuanto a riquezas, posesiones y conquistas. Entonces, Portugal en un momento empieza a perder poder. Por eso es que les mencionaba ayer de que mucho se habla de los españoles, y no vemos que tuvo presencia más que todo de diferentes puntos de Europa,
¿no? Entre ellos estaba en esta región de América, España y Portugal. Entonces, es así que los oidores sospechan y dicen, ahora que estamos débiles, Portugal puede aprovechar en buscar alianzas con nuestras autoridades. Así que destituimos al actual presidente por esa sospecha que tenemos y quienes van a empezar a tomar poder van a ser estas juntas, que va a ser como el amortiguador que ayude a sobrellevar esta situación de crisis en España. ¿Sí? Es por eso que la monarquía, ¿quién es la monarquía? La corona española. Decide convertir al Alto Perú en una junta de gobierno. Como ya no existía, ya no había un presidente de la audiencia de Charcas, ya no estaba más este presidente, ya no estaba más, había sido destituido por ciertas sospechas. Quienes se encontraban allí eran los oidores y otras autoridades que estaban buscando sobrellevar la crisis política de España. Entonces, de esa manera se conforman las juntas de gobierno por parte de los españoles. ¿Para qué? Para que éstas se puedan mantener fieles a lo que la corona española pueda determinar o decir. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa. ¿Cómo se encontraba la monarquía española? Debilitada. ¿Por qué? Por la invasión napoleónica y por otras situaciones que estaban dificultando de que tomen su especial atención a las colonias en América. Ahora, estas juntas de gobierno, a pesar de que había una crisis en estas regiones, pues la monarquía también, por un lado, empieza a decir, ¿dónde vamos a crear las juntas de gobierno? ¿Dónde las vamos a establecer? ¿Dónde serían lugares claves donde podamos retomar fuerza y no perder fuerza? Porque los nacionalistas están ya teniendo paso libre a sus movimientos independistas, ¿no? Entonces, estos movimientos independistas se empiezan a formar específicamente allí en La Paz, ¿sí? En La Paz, que para entonces no era una provincia todavía, sino era una de las intendencias de la Real Audiencia de Charcas, ¿sí? Y se dice, por eso es que cuando se habla de la fundación de La Paz, 16 de julio de 1810, se menciona de que en La Paz, esta revolución realizada en La Paz, que va a significar parte de la fundación de La Paz y este momento importante que hasta nuestros días se celebra un 16 de julio, se considera como uno de los primeros levantamientos que va a permitir los futuros levantamientos para lograr la independencia de Bolivia, ¿no? Lo que queda claro que es el primer grito libertario se dio y se gestó en Sucre, que también estamos hablando de fechas similares a las, si ustedes revisan la fundación de Sucre, la fundación de La Paz y otros departamentos, estos oscilan entre los años 1809 a 1810 y 11. Entre estos años se llevó a cabo estas fundaciones, ¿no? Pero también fueron oportunidades para poder sobrellevar una futura independencia. Vamos a ver qué pasó más adelante. Estas juntas no tuvieron una larga duración. Recordemos que las fuerzas españolas se encontraban debilitadas, ¿sí? Pero, por otro lado, también no quiere decir, ¿no? Si bien parecía que todo se pintaba de color de rosa, vamos a decir, o un color verde, ¿no? Verde de esperanza, que ya vamos a llegar a este cometido, pues no fue así, ¿no? Resulta de que tanto las juntas a favor del gobierno español y las juntas nacionalistas que estaban también buscando la independencia, no tuvieron mucha vigencia. Entonces, es como que la corona española empieza a impulsarse para retomar nuevamente sus fuerzas, y esto fue gracias a uno de los virreyes, al virrey del Perú, es decir, al virreinato, al líder del virreinato del Perú. Recordemos que
El Alto Perú podía haber sido descuidado, el virrey de Perú decir, bueno, ustedes se juntaron o se anexaron al Virreinato de La Plata, que su autoridad haga algo por ustedes. Pero no, no fue así. Recordemos que había un interés de por medio y el principal interés que cuidaban todos era el ser rico de Potosí. Entonces, bajo ese trasfondo y bajo esa indirecta en cuanto al objetivo que tenían para proteger el Alto Perú, el virrey del Perú, a pesar de que el Alto Perú ahora había sido parte del Virreinato de La Plata, intervino para fortalecer el poder sobre esas regiones y que España, a través de esa acción, pueda retomar la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Esta intervención del virrey del Perú, del Virreinato del Perú, fue muy importante para los propios españoles, porque permitió la debilidad de los nacionalistas. ¿Por qué? No solo pasó porque un virrey intervino en esta situación, sino que estas juntas no estaban bien equipadas. Los nacionalistas no tenían un buen equipamiento, aparte que no tenían ni recursos materiales ni recursos económicos para continuar con este proceso que habían iniciado, el proceso independista, ¿no? Así que dice bien clarito acá, el virrey del Perú y los realistas estaban mejor equipados, así que derrotaron fácilmente a los nacionalistas, quienes carecían de dinero, recursos y qué más, algo bien importante, experiencia militar. ¿Por qué? Porque los nacionalistas en su mayoría habían sido, si eran criollos, mestizos, habían sido excluidos del poder español, y si eran indígenas, pues se dedicaban netamente al trabajo de las tierras, como esclavos en las minas, en las encomiendas, en los repartimientos. Entonces, en estos medios de explotación no tenían la oportunidad de tener formación militar. Entonces, sin embargo, pareciera que aquí los nacionalistas dijeran, bueno, ya hasta aquí fue su ilusión de poder continuar con este proceso independista, ya no logran llegar a más, entonces vamos a tener bueno, hasta aquí llegó nuestra lucha, ¿no? Pero no fue así, sino que ellos, a pesar de tener esta gran debilidad y estos grandes, vamos a decir, ¿qué podemos decir? Estas grandes barreras para continuar con el movimiento nacionalista independista, no fue así. Dice no significó el final del movimiento independista, sino resulta que les sirvió de experiencia para poder conseguir en un tiempo también determinado estos recursos. Y es aquí cuando ingresan los criollos más que todo. Recordemos, los criollos fueron hijos de españoles, papá, mamá español, pero que fueron relegados, los hicieron a un ladito por solamente nacer en España, en América, ¿no? Eso, el nacer en América los hacía criollos. Entonces, estos estaban muy resentidos, ¿no? En aspecto social, pues en los estratos sociales no estaban siendo tomados en cuenta. Es más, dependía mucho de quiénes eran hijos estos. Si eran hijos de autoridades principales, todavía se los tomaba en cuenta, pero si no, no eran tomados en cuenta. Entonces, mientras estos sintieron esta debilidad, se prepararon de manera interna para poder fomentar el movimiento de independencia con mayor fuerza, ¿no? Y es por eso que los indígenas, ayudados por los criollos, empiezan a tomar, empiezan a utilizar recursos que están a su alcance, ¿no? Y es lo que vamos a ver posteriormente en esta parte del avance. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta para continuar?
Bien, vamos a hacer una especie de actividad en este momento para poder entender lo que sigue de nuestro desarrollo de hoy. Vamos a buscar, ustedes ahorita están conectados al Zoom, pero algunos también tienen la facilidad, algunos están quizás con su ordenador, otros están con su dispositivo, pero vamos a utilizar el chat para poder hacer este tipo de participación, ¿sí? Donde también ustedes van a tomar parte de lo que vamos desarrollando. Por favor, no vamos a perder el curso de esto, ¿sí? Hasta aquí estamos entendiendo de que ya ha empezado el proceso independista, es decir, la parte de ejecución. Si ya había un pensamiento independista, pues ahora ya está acercándose o ya empezaron a ejecutar sus planes de independencia con los sucesos que se presentaban y lo que fue pasando también en Europa ha sido una oportunidad para estos nacionalistas poder empezar con su plan, es decir, su plan entró en acción, que es y va a ser la independencia. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es comprender ese término. ¿Qué vienen a ser las republiquetas? Así que vamos a googlear un poquito allí, no les voy a decir que visiten una biblioteca, puede ser allí navegar, vamos a navegar y vamos a buscar el significado de republiquetas. ¿Qué fueron las republiquetas? Escriban en el chat y voy a habilitar enseguida el chat. Muy bien, voy a habilitar este espacio de participación por el lapso de 20 segundos. ¿Sí? Entonces, el tiempo corre desde ahora. ¿Sí? 20 a 30 segunditos. Vamos a buscar el concepto de republiquetas. ¿Qué entendemos por republiquetas? Y lo ponemos al chat. Pueden ustedes navegar, encontrar, leer, comprender y poner lo que está comprendiendo ahí. Vamos. Vamos, vamos. Ahí vamos escribiendo, por favor. El tiempo va terminando, vamos. ¿Listo? Unos segunditos más y continuamos. Ya, voy a quitar este espacio y stop. Muy bien. Vamos a ver ahí sus participaciones.
Dice Mariana Zurita, se denomina republiqueta a los grupos de rebeldes patriotas, también llamados guerrilleros. Bien, ahí está, vamos a ver aquello. Los que no pudieron participar con su comentario, por favor pongan sus reacciones frente a los comentarios que las personas que han participado lograron poner. ¿Sí? Pasamos con otro comentario, dice grupos guerrilleros independistas. Adalid, guerrilla independista, ¿no? Guerrilleros independistas, supongo que quería poner. Tenemos a otro comentario, las republiquetas son guerrilleros independistas. Otro comentario dice rebeldes patriotas, otros dice grupos de rebeldes patriotas. Y ahí tenemos, ¿no? Comentarios muy similares, vamos a buscar ahí algunos. Se denomina republiqueta aquellos grupos guerrilleros independistas organizados en 1811 a 1825. Ahí está. Algo más conciso, dice, surgieron en el Alto Perú, ¿ya? Grupos de guerrilleros independistas, ahí tenemos un comentario muy similar, 1811, 1825, igual ahí. Y bueno, organizaciones rebeldes. Yo creo que con estos comentarios ha quedado claro a qué se refieren o quiénes fueron conocidos como, o a qué se conoció como republiquetas, y es lo que vamos a continuar mencionando acá. ¿Sí? Vamos a compartir. Ahí está. Sí, estábamos. Aquí, ahí está. ¿No? Bien. Resulta que después de esta aparente debilidad nacionalista, ¿no? Es decir, vimos que a través de las juntas nacionalistas, como también las juntas realistas que se habían organizado para sobrellevar, los realistas, por su parte, trataron de sobrellevar la situación de poder, es decir, no perder poder sobre estas colonias establecidas en América. Y por otro lado, los nacionalistas aprovechando cada situación de debilidad de la corona española, porque ya se dieron cuenta de las problemáticas que estaba surgiendo allá en el continente europeo. ¿Sí? ¿Quiénes eran entendidos en esto? No fueron nuestros indígenas, porque estos estaban siendo sometidos, castigados, esclavizados. Quienes se dieron cuenta y quienes eran entendidos en esta situación fueron criollos y mestizos, que ya ellos habían alcanzado a tener cierta formación, cierto nivel de formación y conocían de esta situación. Entonces, después de esta debilidad aparentemente, ¿no? Cuando surge o después de la intervención del virrey de Perú, los nacionalistas decidieron y pensaron en una nueva forma de organización. Y es así que conformaron 6 ejércitos guerrilleros. ¿Dónde las conformaron? Ellos analizaron, los nacionalistas analizaron y dijeron, ¿dónde, en qué regiones específicamente los españoles ya no le están brindando atención? ¿Qué lugares están descuidando estos, las autoridades españolas están descuidando muchas regiones de las colonias en América? Entonces, es allí donde vamos a nosotros a establecer nuestros ejércitos guerrilleros. Porque donde hay menos control, tenemos mayor alcance de poder avanzar con nuestros planes de independencia. Entonces, es así que se logra formar 6 ejércitos guerrilleros, lo que posteriormente se van a conocer como republiquetas. Justamente lo que ustedes acaban de poner ahora en los comentarios, ¿no? Ahí todos, y se les agradece su participación, ahí ponían ustedes rebeldes, nacionalistas, rebeldes, patriotas, guerrilleros, patriotas, independistas, todos han acertado, es decir, todos se direccionaron a lo que realmente hace referencia las republiquetas. ¿Y dónde se formaron? Ahí tenemos la respuesta, lejos de las ciudades. Y de esa manera empezaron a tener el control de las ciudades, ¿no? Y esto surgió en 1810. Dice que estas regiones separatistas habrían sido conocidas, como les mencioné, como republiquetas.
¿no? Que a pesar de esas debilidades que tenían, la falta de formación militar, recursos económicos, recursos incluso que les va a permitir realizar sus luchas, pues ellos empezaron a explotar o a poder disponer de lo que tenían a su alcance, ¿no? De lo que habían conocido o llegado a tener a su alcance. A pesar de tener estos tipos de muros o de situaciones que les impedía aparentemente un buen desempeño, dice que fueron suficientemente fuertes como para resistir cualquier otra intervención. Quiere decir que después del virrey del Perú no hubo alguna otra intervención que pudo debilitarlos. Les diría en otras palabras, o parafraseando un poco, allí se encendió la mecha, el hilito que va a llevar a explotar y terminar como lo que vaya a ser la independencia, ¿no? Fueron fuertes y contra las fuerzas realistas durante más de 15 años, y es justamente el tiempo en el que duró este proceso de independencia. Vale decir, de 1809 aproximadamente, ya con algunas acciones hasta 1825, ¿no? Fueron suficientemente fuertes para poder resistir a las fuerzas realistas, ¿no? Y quienes hicieron la mayor parte de el cerebro de todas estas acciones fueron en sí los mestizos, los criollos, pero quienes aportaron también en gran manera fueron nuestros indígenas, que con su fuerza y perseverancia hicieron también posible, ¿no? Fueron muchos de ellos líderes de estas republiquetas, que a pesar de perderse muchas vidas humanas, participaron de esta intervención, ¿no? De esta manera, mañana nosotros estaríamos pasando a la intervención bolivariana de 1825. Ya el punto específico en el que se logra la independencia de Bolivia, ¿sí? Si ustedes ahí analizan a lo que decíamos ayer en cuanto a la transformación geográfica de Bolivia, vamos a ver que cuando Bolivia nace a la vida independiente, empieza a darse diferentes transformaciones de organización territorial, ¿no? Y se empieza a gestar una nueva república con nuevas determinaciones. Pero tuvo que suceder. Muchos acontecimientos se presentaron ya en 1825 bajo la intervención bolivariana. Se empiezan a presentar los personajes que actualmente nosotros conocemos como los libertadores de Bolivia, ¿no? Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y otros personajes que ya empiezan a aparecer en esta intervención, ya específicamente del año 1825. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna consulta frente a esto? Bueno, hay estudiantes personas que siguen ingresando a la clase recién a esta hora, no sé si son del otro grupo, pero bueno. Listo. Bien. Permítame tomar las capturas correspondientes para la debida asistencia. Mañana lo voy a hacer al principio de la clase y sin embargo los que han ingresado tardecita están siendo, ya fueron también registradas con un relativo atraso. ¿Ya? Entonces ahí. A ver, antes de tomar las capturas, veo ahí algunas personas que solamente tienen nombre. Por favor, agréguenle su apellido. Voy a habilitar la opción de permitir que los participantes. Ahí está, sus nombrecitos, por favor. Ahí para la debida asistencia. Porque después nosotros tenemos que rendir calificaciones también, ¿no? De este periodo, de este módulo de clase. Así que ahora sí. Vamos a tener la captura de los asistentes a esta clase.
Ahí tenemos una parte, voy a tomar a la otra parte. Listo. Bien, para concluir vamos a tener un video de introducción, ya que nos queda el tiempo necesario y específico. Les voy a presentar el video sobre lo que tiene que ver con la batalla de Junín y Ayacucho, batallas que van a determinar la independencia de Bolivia. Así que permítanme compartir. Bueno, este video de introducción que he preparado para ustedes no está emitiendo sonido. No sé cuál es el desperfecto que tengo, pero necesito que podamos apreciar este antes de poder ingresar a la intervención bolivariana de 1825, porque ya van a ser acontecimientos muy determinantes para la independencia de Bolivia, ¿sí? Acontecimientos que van a ya hacer el cierre
cierre de esta lucha por la independencia para ingresar ya a la época republicana incluso de la historia de Bolivia. ¿Ya? Entonces vamos a tener este video de introducción mañana antes de nuestra evaluación. Miren, ahorita tenemos una diferencia, son las 16:15, nos resta 15 minutos. Estos 15 minutos que nos resta o les voy a reponer el día de mañana, ¿sí? Quizás un poquito más, o a manera de hoy lo tomaremos como una especie de receso para poder continuar con nuestro desarrollo, ¿sí? ¿Alguna acotación, pregunta, consulta que ustedes puedan tener antes de cerrar? ¿Preguntas? Creo que ninguna lista. Ya. Entonces, ahí está. Me parece que ahora sí está dando. Permítame un momentito. Vamos a aprovechar esos 15 minutos. No podemos perder. Aquí tenemos. A ver, ahí está. Días después del episodio, es traicionado por un compañero, Tomás Incalupe, que lo entrega a los españoles. El oidor de Chile, Francisco Tadeo Díez de Medina, es implacable. Hay que hacer lo mismo que se hizo con Tupac Amaru. Atado de brazos y piernas a 4 caballos, es descuartizado por estos y su cabeza enviada a La Paz como muestra de escarmiento. Han sido varios meses terribles en la primera mitad de 1781 que preanuncian la caída del Imperio Español. El Juliana pasa, grita por la pampa, canta Pachamama. La nación que ha surgido de la violenta y sangrienta guerra de la independencia con la acción heroica de indios, mestizos y criollos, consolidada formalmente el 6 de agosto de 1825, va a cortarse bajo el patrón liberal que traen los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Bolívar cree en la construcción del ciudadano y en la defensa del individuo como la base de la sociedad democrática. Por eso, los decretos que va a dictar directamente vinculados al mundo indígena. El principio filosófico es que todos somos iguales ante la ley. Y en consecuencia, el libertador elimina la jerarquía de los caciques, rompiendo lo que había sido la base de la relación entre el indígena y el poder en la sociedad colonial. Establece el reconocimiento de la propiedad individual sobre la tierra. En su decreto de Cusco de 1825, dice: los indígenas no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona sin pagárseles el correspondiente salario. Y continúa rompiendo lo que hasta entonces había sido una tradición en las leyes de Indias, leyes distintas para españoles y mestizos y otras para indios. El decreto dice textualmente: ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Las medidas de Bolívar van a tener diversa repercusión. El sentido del individuo como eje del reconocimiento del Estado no toma en consideración la visión comunitarista de la sociedad andina sobre la que basó históricamente sus relaciones de trabajo y de producción. En cuanto a la eliminación del tributo indígena, la dramática realidad va a imponerse. Bien, ahí veíamos un poquito el contexto. Mientras todas estas guerras
mientras todo este proceso de independencia se va realizando, pues también había por detrás una ciudad que se iba desarrollando, una sociedad, no ciudad, sino una sociedad que se iba desarrollando para lograr este cometido. No hemos hablado, miren, solamente hasta el momento hemos hablado sobre los acontecimientos netamente históricos y que tengan que ver con la independencia de Bolivia. No hemos hablado sobre la realidad de la sociedad, la que iba a ser ya la futura Bolivia. No hemos hablado sobre la realidad de los indígenas, no estamos hablando sobre los sistemas de esclavitud, los sistemas de la encomienda, el repartimiento, no hemos hablado de este aspecto, ¿sí? Pero vamos a ver que intervienen también. ¿Por qué los indígenas? Ahí vamos a hacer un análisis para ya despedirnos. Porque fueron en su mayoría criollos, mestizos e indígenas quienes apoyaron a estos movimientos independistas, pues no cabe duda que fue por el atropello a los principios humanitarios que se presentaban, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la mita era un sistema de trabajo muy inhumano, ¿no? Muchos de los que se iban a trabajar a las minas a través de este sistema de trabajo, pues se despedían de sus familias porque no era seguro de que vuelvan. Muchos morían enterrados en las minas. Entonces, todas estas situaciones sociales de las que no hemos hablado ahora y estamos yendo directamente al aspecto, a los acontecimientos independistas, van a interferir en aquello, ¿no? Y ahí, desde un punto de vista analítico, vamos a decir de que cualquier ser humano se llega a cansar de las injusticias que cometen frente a su persona, ¿no? Y estos, nuestros indígenas, criollos y mestizos, también sufrieron este tipo de atropellos y llegó un momento en que dijeron, basta, ya no queremos vivir de esta manera, ya estuvo de buen tamaño, ¿no? Y hasta aquí. Entonces, jóvenes, vamos a también tener este punto analítico y esto nos permite poder analizar, ver y entender la historia de Bolivia desde no solamente memorístico, sino desde un punto de vista analítico y nos permita decir realmente comprendo esto porque así lo veo, porque así lo comprendo y porque este es mi punto de vista. Va a haber un momento en que yo les voy a permitir participar, más que todo mañana, ¿sí? Les voy a pedir por favor que revisen la página 4, ¿sí? La página 4, precisamente el cuadro, ¿sí? Este cuadrito les voy a permitir, por favor, decir que lo revisen para mañana, ¿sí? Ahí les puse un cuadro donde establecen o están ahí claramente puestas las principales batallas de la independencia de Bolivia, ¿no? Si bien fueron las principales, la de Junín y Ayacucho, pues tenemos otras batallas también que marcaron, prepararon el territorio de la independencia, ¿no? Ahí está la batalla de Chacaltaya, ahí está otras batallas que también fueron importantes y relevantes al momento para debilitar las fuerzas realistas, ¿sí? Entonces, por favor, ahí vamos a hacer, no les voy a dar una especie de trabajo, yo hubiera querido que hagan una línea del tiempo de estas batallas, sin embargo, vamos a, para mañana, darle una revisadita a esto, y yo les puse estas batallas en un orden cronológico, si ustedes se fijan, desde 1809 hasta 1825, así que no tendría sentido que yo les diga hagan una línea del tiempo cuando ya esto está organizado, fácilmente de comprender y tener, ¿no? Siempre en una batalla hay un ganador, un perdedor, sí, pero la independencia no había quedado allí, ¿no? Entonces ahí tenemos los resultados, ¿no? Como más o menos el fútbol, ahí tenemos un partido y sabemos al final, en este caso tenemos, por ejemplo, esta batalla de acá, de Chacaltaya, realizada en 1809, victoria realista, dice, ese fue el resultado en un principio, ¿no? Y por eso es que nosotros tomamos la referencia de 15 años de lucha por la independencia desde 1809, gracias a esta primera batalla que ya fue marcando el camino hacia la independencia, ¿sí? Entonces, por favor, revisemos este cuadrito
y lo que está antes del cuadrito para entender mejor. Mañana empezamos desde este punto hasta ya lo que va a ser o anteceder e incluso el inicio de la época republicana. Claro que nos va a tomar tiempo también el momento de la evaluación. ¿Está bien? Entonces, nuestra actividad evaluativa de mañana va a ser específicamente hasta este punto. ¿Ya? Hasta este punto. Intervención de 1825. Hasta acá. ¿Ya? Entonces, por favor, hasta aquí ustedes denle nuevamente una revisadita, solo quería hacerles una pregunta. Ya está en la plataforma, ya subí el texto guía, ya subí las diapositivas de ayer. Enseguida, terminando la clase, voy a subir las diapositivas de hoy y la grabación de la clase de hoy. ¿Alguna consultita más? Dicen, perdón, buenas tardes. Sí, te escucho, adelante. En la página de internet, en la historia de Bolivia, dice el lunes 27 de septiembre, cuando lo intento abrir, me dice que es necesario introducir un código de acceso Ah, para para poderlo escuchar ver. la clase, ¿no? Sí, perdón, quisiera Ya. saber cuál es el código. El código de acceso. Está bien. Aquellos que tengan esa dificultad, permítame revisar ahorita. Tengo que cerrar el Zoom para poder ver el código y pasarles. ¿Ya? Entonces, voy a subir el código ahí mismo hoy juntamente con las diapositivas. ¿Está bien? Voy a subir allí con las diapositivas de hoy. La última diapositiva dirá código para los videos. Entonces, para ver los videos y ahí ustedes van a poder tener acceso a ver con ese código las clases grabadas. ¿Está bien? Está bien, gracias, Lick. Listo. Está bien, Liz. Entonces, lo voy a subir enseguida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta mañana con ustedes. Nos vemos a las 3 en punto. Recuerden, mañana tenemos nuestra primera actividad evaluativa. Ya les indiqué hasta dónde. Y mañana también continuamos con nuestro desarrollo de este módulo de Historia de Bolivia. Buenas tardes y hasta mañana. Luego, licenciada.